Y ahí estamos. No, justo alguien se dañó de todo. Ya. Supongo que está grabando solo mi pantalla. Esperemos. Hola, ¿cómo están? Hola. No, de nuevo me quedé sin auxiliar. Vamos a entonces comenzar la clase auxiliar 21. ¿Ya? Y esta clase auxiliar corresponde a mecánica lagrangiana. ¿Ya? Vamos a dejar grabada la clase por el hecho de que los ejemplos que hizo el profe en clase no se grabaron, ni el sonido ni la pantalla. No sé si ya vieron la clase. Así que también voy a hacer un pequeño resumen al principio, más que nada para que podamos recuperar la materia que perdimos de esa clase por el hecho de que no está grabada. ¿Ya? Antes de que empecemos, ¿tienen alguna duda? ¿No? Traje sus preguntas del control 1, del control 2, ejercicio 8 y ejercicio 10, ¿ya? Para que hagamos el reclamo al final. O para que vean su nota, le sacan, o sea, su prueba, le sacan fotos, hacemos el reclamo después por correo si quieren, ¿ya? Pero para que vean sus desarrollos, para que vean la corrección, y después podemos arreglar por correo ahí mismo al final de la clase. Ya. Entonces, como pueden ver en su hojita, o como puedo ver yo acá en la pantalla, sí. Sí, o sea, mi pregunta está corregida. La P3. Sí, solo falta que corrija el profe. El Luche también corrigió su pregunta ya, así que las notas deben estar pronto. Ya, entonces, tal como está en el enunciado, hoy vamos a trabajar con mecánica lagrangiana. Y en particular puse dos ejercicios bastante estándar desde el punto de vista de la mecánica lagrangiana, más que nada para que aprendamos cómo afrontar los distintos ejercicios que podamos pillar. ¿Ya? Ok, porque en realidad para la mecánica lagrangiana y de todo lo que vieron en esa clase, lo que interesan son dos cosas. Lo primero que interesa es la definición de lagrangiana. ¿Ya? Entonces, el lagrangiano corresponde a una magnitud física escalar que por definición, bueno, la denotamos como una letra L mayúscula, ¿ya? Y por definición, esta cantidad física va a ser igual a la energía cinética, que vamos a denotar con una K mayúscula, menos la energía potencial, que vamos a denotar con una U mayúscula. ¿Ya? Para evitar confusiones con la K mayúscula, de ahora en adelante si ocupamos resortes o cosas así, voy a escribir una K cursiva. ¿Ya? Pero lo que tenemos que entender es que para efectos de esta clase auxiliar y para efectos de cuando estemos hablando de lagrangianos, ¿ya? Vamos a tener que esto de acá es la energía cinética. Y esto de acá es la energía potencial. ¿Ya? ¿Y por qué es tan útil el lagrangiano? Bueno, no van a ver el trasfondo en clase porque no alcanzamos con la materia. Si se van a física van a ver esto un par de veces. Con esta cantidad física, lo importante es que, metiéndola en ecuaciones, podemos obtener las ecuaciones de movimiento de nuestros sistemas mecánicos de forma bastante sencilla. La ventaja es que el lagrangiano y la mecánica lagrangiana, o el formalismo lagrangiano más que nada, se aplica a muchas áreas distintas, más allá de la mecánica, pero para el caso de la mecánica tiene su forma más simple, en donde si podemos armar el lagrangiano en un sistema mecánico, sabemos que las ecuaciones de movimiento del sistema, cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, cumplen lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ya? En donde vamos a tener que, bueno, el lagrangiano, en realidad la energía cinética y la energía potencial van a depender de lo que se llaman coordenadas generalizadas. Vamos a verlo aplicado en los ejercicios del enunciado, pero la gracia está en que cuando vayamos a definir nuestro lagrangiano, a partir de la energía cinética y la energía potencial, primero tenemos que darnos cuenta cuáles son los grados de libertad de nuestro sistema, cuál es la cantidad de grados de libertad de nuestro sistema. En base a eso, cuáles son las coordenadas que vamos a usar para poder parametrizar esos grados de libertad. Y esas coordenadas que escojamos se van a llamar coordenadas generalizadas. ¿Ya? Entonces, las coordenadas generalizadas va a ser el sistema de coordenadas, da lo mismo en qué sistema, polares, cilíndricas, esféricas, cartesianas, etc. Pero van a ser aquellas coordenadas que parametrizan los distintos grados de libertad del sistema y parametrizan a lo más los grados de libertad. ¿Ya?
Por ejemplo, un objeto que se mueve en el espacio, en realidad puede tener solamente dos parámetros, porque puede estar moviéndose sobre una superficie en realidad, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver son los grados de libertad. Con eso escogemos algún sistema de coordenadas, y con eso armamos lo que son las coordenadas generalizadas, las cuales voy a denotar con la letra Q cuando hable de manera general. ¿Y qué es lo importante? Cuando tenemos el lagrangiano escrito en coordenadas generalizadas, entonces lo que se cumple es la ecuación de Euler-Lagrange, donde nos dicen que la derivada total con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada temporal de una coordenada generalizada, que la voy a anotar con la letra K, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada sub K, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Donde decimos que este índice K va desde 1 hasta n minúscula, donde n minúscula es la cantidad de grados de libertad que tiene nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el sistema tiene 2 grados de libertad, va a tener dos coordenadas generalizadas distintas, y cada coordenada generalizada, Q1 y Q2, va a cumplir esta ecuación. ¿Ya? En base al lagrangiano que podemos armar para nuestro sistema mecánico. La idea está en que cuando imponemos que se cumpla esta ecuación, obtenemos un E2 de segundo orden en el tiempo para la coordenada generalizada, que, como hemos visto a lo largo del curso, corresponde a la ecuación de movimiento para esta coordenada. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange nos entrega directamente las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema mecánico para los distintos grados de libertad o coordenadas generalizadas. ¿Ya? Y entonces la gran dificultad del problema, más que nada, porque siempre les van a pedir llegar a las ecuaciones de movimiento y usar esas ecuaciones de movimiento para encontrar equilibrios, cosas de ese estilo, en realidad va a recaer en el cálculo del lagrangiano. La gran dificultad para este tipo de problemas va a ser calcular el lagrangiano, porque después de tener el lagrangiano ya ocupamos la ecuación de Euler-Lagrange, y con eso obtenemos las ecuaciones de movimiento y podemos usarlas para obtener lo que sea, puntos de equilibrio, modos normales, etc. Bueno. Y eso es todo en realidad. Entonces, la gracia de estos dos ejercicios que tenemos el día de hoy es ver cómo armamos el lagrangiano en distintas situaciones. Por ejemplo, en la pregunta 2 tenemos claramente cuáles son los potenciales. En la pregunta 1 vamos a tener que deducirlo a partir de cómo dedujeron ustedes la energía potencial. La dificultad también recae en ver cuál es la cantidad de grados de libertad. Después simplemente tenemos que escoger las coordenadas, y esas van a ser nuestras coordenadas generalizadas. Entonces, para no seguir con el resumen, o más que nada para hacer un resumen un poco más aplicado, vamos a partir con algunos de los ejemplos. Vamos a hacer la pregunta 1, y ahí vamos a ir comentando la aplicación de estas dos expresiones que están acá. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto antes de que partamos? No, parece que no. Ya. Voy a mover la pizarra. Ya, ahí está. Entonces vamos a partir con la pregunta 1 de forma directa. Ya, y en la pregunta 1 tenemos un sistema o un planeta, una partícula moviéndose en un planeta, donde tenemos una gravedad que aumenta linealmente, o sea que se comporta de forma lineal, perdón, con la altura. Entonces nos dicen, considera un planeta en donde la magnitud g de la aceleración de gravedad disminuye linealmente al alejarnos de la superficie terrestre. O sea, que si y da cuenta de la altura con respecto a la superficie terrestre, tenemos la superficie terrestre, ya tenemos una partícula. Esta partícula está a una altura I. Lo que nos están diciendo es que la aceleración de gravedad que está sintiendo depende de la altura y va a ser igual a una constante G sub 0, que corresponde a la aceleración de gravedad en la superficie del suelo y en la superficie terrestre, por 1 menos Y partido en H mayúscula, donde H mayúscula corresponde a una altura efectiva en donde la gravedad ya deja de tener efecto sobre la partícula. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esta expresión es válida para aquellas alturas entre 0, que es la superficie terrestre, y h, que es la altura en la cual la gravedad deja de tener efecto. ¿Ya? Nos estamos inventando un sistema. No creo que exista un planeta en el que funcione de esta forma, pero estamos inventando algo más que nada para poder jugar con el lagrangiano y ver cómo serían las ecuaciones de movimiento, en este caso hipotético. Entonces, en base a esto,
nos piden usar el formalismo lagrangiano para encontrar la ecuación de movimiento de una partícula de masa m que se mueve en una caída, ya solamente bajo efecto de su peso, con esta aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, la gracia es que el problema podría ser bastante sencillo si simplemente ocupáramos segunda ley de Newton, ¿ya? Porque tendríamos aceleración igual a algo que es lineal, y después podríamos integrar 2 veces para poder obtener la trayectoria. O simplemente podríamos como desarrollar la segunda ley de Newton, buscar alguna ecuación diferencial que es conocida, e imponer un ansatz para encontrar la solución. Pero la gracia es que tenemos que ocupar el formalismo lagrangiano. Y vamos a ocupar el formalismo lagrangiano en esta pregunta, más que nada para recordar de dónde viene la definición de la energía potencial. ¿Ya? Porque, ok, en este caso, de nuevo, si queremos ocupar el formalismo lagrangiano, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, armar el lagrangiano del sistema. Y para armar el lagrangiano del sistema, ustedes siempre van a tener la energía cinética y la energía potencial. Vamos a asumir que el movimiento es solamente vertical. Ya no hay ningún efecto no inercial, no hay nada que nos desvíe, así que vamos a asumir que la partícula siempre cae, solamente de forma vertical, y en ese sentido podemos reducir los grados de libertad de la partícula a solo uno. ¿Ya? Solo se va a estar moviendo en un eje de los 3 posibles en el espacio. ¿Ya? Ustedes siempre pueden partir sus ejercicios o el conteo de los grados de libertad de esta forma. Si su partícula se mueve libremente en el espacio, es porque tiene 3 grados de libertad. ¿Ya? Los 3 grados de libertad translacionales, y en el caso de que pudiese rotar, pero eso no va a aplicar en este curso, se agregarían 3 casos rotacionales, como 3 grados de libertad rotacionales. Eso lo van a discutir más en termodinámica, si toman termodinámica. Ok, si es que se está moviendo en una superficie, da lo mismo que tan complicada sea la superficie, un cono, una esfera, un cilindro, etc. Si ustedes identifican que en todo instante de tiempo la partícula está describiendo una superficie, es porque de alguna forma hay una transformación con la que pueden eliminar un grado de libertad. ¿Ya? Si una partícula se mueve en una superficie es porque a lo más tiene 2 grados de libertad. Si se mueve libremente en el espacio es porque a lo más tiene 3, hablando de las traslaciones. Y si se mueve en una curva, tiene a lo más un grado de libertad que corresponde al parámetro que pueden escoger con el largo de la curva, por ejemplo, o con algún otro parámetro. Eso más que nada para que vayamos viendo qué tipo de dinámica podemos tener, y en base a ese tipo de dinámica, cuántos son los grados de libertad. En este caso, como solo nos movemos en el eje vertical, pues eso es lo que estamos asumiendo, vamos a tener un solo grado de libertad. Eso significa que requerimos a lo más de una sola coordenada para describir el movimiento de esta partícula, que en este caso es evidente, es y, ¿ya? La y de coordenadas cartesianas, y entonces vamos a decir que tenemos una coordenada generalizada, porque tenemos un grado de libertad, esa coordenada generalizada que vamos a usar es y. ¿Ya? Entonces, ese y es el que está haciendo el juego de Q sub k en este lado de acá. Perfecto. Y entonces, una vez que tenemos identificadas cuáles son los grados de libertad y por lo tanto cuáles son las coordenadas generalizadas que usamos, lo que tenemos que visualizar es que nuestro lagrangiano va a ser una función que dependa de la coordenada generalizada o coordenadas, si estuviera más de una, su derivada temporal, lo que ya vamos a llamar de ahora en adelante velocidad generalizada para este tipo de coordenadas, y puede depender también del tiempo. ¿Ya? Es muy extraño que nos encontremos lagrangianos dependientes del tiempo en este curso, pero puede depender del tiempo, es súper importante que entiendan eso. Y entonces cuando ustedes escogen sus coordenadas generalizadas, tienen que visualizar que el lagrangiano va a ser una función que dependa de estas cantidades. Las coordenadas generalizadas que escojamos, sus derivadas temporales, y a lo más el tiempo como un parámetro que puede ir por ahí suelto. Ok, y usualmente son pocas las excepciones, así que es súper importante que estén atentos y atentas acá. Usualmente lo que pasa es que la energía cinética depende de las velocidades, aunque también puede depender de las coordenadas, así que en general lo que decimos es que esto es la resta entre una energía cinética, que depende de I punto, y a la más del tiempo, ¿ya? Menos una energía potencial que en general depende solo de las coordenadas y a lo más del tiempo. ¿Ya? Es súper extraño encontrarse una energía potencial que dependa de las velocidades. Así que en general, la estructura que vamos a ir encontrando va a ser algo de este estilo para la energía cinética, donde en general vamos a obtener cosas solo con las derivadas temporales, y vamos a obtener este tipo de estructuras para la energía potencial. Ok, y para la energía cinética, disculpen, estaba tapando todo el cerro.
Para la energía cinética seguimos una especie como de regla de construcción o los tips de construcción que usamos cuando estábamos armando la energía mecánica en el caso de otro tipo de sistemas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando en algún instante calculamos energías cinéticas, ¿ya? Yo les dije que siempre partieran por la definición de que si tenemos una partícula, entonces la energía cinética es un medio de la masa de esta partícula por el módulo de su velocidad al cuadrado. ¿Ya? Y entonces la dificultad de calcular la energía cinética recae en la dificultad de parametrizar nuestra velocidad. ¿Ya? Bueno, la gracia de poder contar las coordenadas generalizadas de antes y escoger cuáles son, ¿ya? Es que de cierta forma entendemos cuál es la forma del vector que tenemos que anotar acá. Como estamos usando una coordenada que es cartesiana, entonces eso nos dice que la velocidad asociada a esta partícula es una velocidad en coordenadas cartesianas. Y como solo se está moviendo en una dimensión, entonces solamente necesito la velocidad en ese eje. En este caso correspondería de forma arbitraria o de forma en cualquier instante de tiempo a i punto en y tongo. ¿Ya? Importante, sus coordenadas generalizadas siempre van a ir siendo variables en su expresión, en el lagrangiano, ya sea en la energía cinética o en la energía potencial. Entonces, si ustedes tienen que imponer cierta velocidad, ustedes imponen que esa velocidad es arbitraria, es para cualquier instante de tiempo, al menos para las coordenadas generalizadas. ¿Ya? Perfecto, y entonces teniendo esa velocidad y teniendo esta forma para la energía cinética, en este caso el resultado es sencillo, la energía cinética, que en este caso depende solo de I punto, va a ser igual a 1/2 de la masa por I punto cuadrado. Y en realidad esta era la parte fácil o corta del ejercicio. En general encontrar la energía cinética no va a ser algo que nos genere problemas, porque de nuevo, lo que tenemos que recordar es esto que está acá. Y en realidad solo nos quedaría parametrizar, pero para este punto en general ya tenemos escogidas las coordenadas generalizadas y simplemente basta con reemplazar en un vector, calcular el módulo, y así ya tenemos nuestra energía cinética. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya, perfecto. Esperemos unos segundos y pasamos a la siguiente pizarra. No, es muy sensible esta cámara. Ya. Perfecto, entonces tenemos la energía cinética. Lo que nos falta es la energía potencial. En este caso, ustedes podrían estar tentados y tentadas a decir que la energía potencial, como estamos hablando de gravedad, sería la masa por la aceleración de gravedad por la altura, ¿ya? Y en ese caso ustedes podrían engañarse entonces y escribir que esto es m por y por y sub 0 por 1 menos i partida en h. ¿Ya? Pero eso está incorrecto. Está el rojo. ¿Ya? Esto está incorrecto. ¿Ok? Cuando calculamos esta energía potencial para el peso, por así decirlo, no la chantamos. ¿Ya? No dijimos que esta era la expresión para la energía potencial ni nada, sino que la dedujimos de una parte. La dedujimos calculando una propiedad física, y para darle una pista, es una propiedad física que se supone que teníamos que evaluar en el control, pero no evaluamos. ¿Cómo calculamos la energía potencial por primera vez cuando aparece en el curso? A través del cálculo de otra propiedad física que es... No. Involucra la fuerza y desplazamiento. El trabajo. ¿Ya? Recuerden que cuando dedujimos la energía potencial, en realidad lo que dijimos más que nada fue calculemos el trabajo asociado al peso. Ya dijimos que esto era la integral entre... Voy a ponerle solamente un movimiento vertical, porque ya sabemos que solo depende de esa coordenada, entre una altura I1 y 2,
ya, de la fuerza del peso, que en este caso era menos mg en Itongo, producto.di en Itongo, ¿ya? Este fue el cálculo en el cual partimos, deduciendo nuestra energía potencial gravitacional. Ya, lo que hicimos cuando dedujimos esta expresión para la energía potencial gravitacional fue decir, vamos a calcular el trabajo del peso, que es una fuerza conservativa, y entonces le vamos a asociar un potencial, tomando en cuenta cómo depende el resultado, nuestro punto inicial y nuestro punto final. Cuando hicimos este cálculo en clases, lo que nos dio fue m por g por I2 menos I1, y entonces para definir la energía potencial, lo que dijeron ustedes es, ok, el trabajo del peso, o el trabajo de cualquier fuerza conservativa, yo lo voy a definir como una diferencia de energías potenciales. Y entonces, a partir de esto, fue que dijimos que para el caso de una aceleración de gravedad constante, la energía potencial era m por g por la altura. Fue a partir de ese cálculo que pudimos deducir esa forma para esta función de energía potencial. ¿Ya? Esto es súper importante, porque de nuevo, los potenciales son cosas que deducimos a partir del trabajo. Son integrales y por lo tanto no es tan directo como reemplazar la nueva definición que me están dando. Esto, por ejemplo, funcionaría igual si es que les dieran un resorte con una constante elástica distinta y ustedes tuvieran que calcular la energía potencial elástica. No sería reemplazar la constante elástica, sino que sería definir la fuerza elástica e integrar para poder encontrar la forma del potencial. ¿Ya? Y en cualquier caso en que les entreguen alguna fuerza que dependa de alguna de las coordenadas, les digan que esa fuerza está asociada a un potencial, la forma de sacar el potencial es de esta forma. Ustedes calculan el trabajo para una trayectoria arbitraria y ven cómo la diferencia de energía potencial se relaciona con la forma que tiene acá y la diferencia entre instante inicial e instante final. ¿Ya? Entonces, esto era para el caso de gravedad constante. Nosotros y nosotras ahora tenemos que calcularlo para el caso de la gravedad lineal. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Entienden esto, cierto? ¿Entienden cómo lo que vamos a hacer ahora? Perfecto. Robert, ¿Sí? para buscar la ecuación de movimiento, por lo hubiéramos sugerido mg de I, o sea, como de ¿Sí? Sí, sin ningún problema. pero que eso sería diferente, o sea, como explicar lo mismo que sabíamos de antes, para reemplazar g, pero porque aquí no reemplazaríamos g en esta potencial. No, porque de nuevo, a ver. Quiero intentar responderlo como sin sonar. Ya. La definición de la fuerza de gravedad viene de la aproximación que hicimos en la primera clase auxiliar. No sé si se acuerdan cuando dijimos que teníamos esta fuerza que era radial, pero en realidad para superficies cercanas a la Tierra podíamos decir que lo teníamos directamente en z-topos. Y eso fue lo que nos dio UG constante. ¿Ya? En el caso en que quisiéramos la fuerza, quizás sí que nos dieran el dato de que partimos como desde el exterior, como de la fuerza gravitacional como completa y después hacemos las aproximaciones. En ese caso tendrías que llegar a una forma de la fuerza usando la aproximación, como partiendo del hecho de que radialmente sería como de la forma que anotamos, ¿ya? Donde está anotado el potencial, en el enunciado. Pero en este caso, como dicen de que ya está en la superficie de la Tierra y todo, basta que en la fuerza tanto directamente el G, porque podemos decir que esa es como la aproximación que heredamos desde la parte gravitacional. Pero para el caso de los potenciales no puedes hacerlo directamente porque la definición del potencial involucra como en el camino una integral. Entonces no es tan directo como reemplazar cosas porque van a haber algunos factores, como por ejemplo que nos va a salir un medio y esto nos va a quedar positivo. Entonces hay algunos factores por ahí que están implícitos en las integrales que hay que resolver para poder encontrar esa cantidad. ¿Tú tenías una pregunta? Lo que está detrás de lo que hiciste ahora de integrar era ocupar que esta fuerza la podemos escribir como menos el gradiente de un potencial. ¿Qué pasa si la fuerza no estaba solamente en una coordenada, sino en dos? Ya no podemos. No. O sea, lo que vamos a asumir en este caso, y es lo que deberían darnos como con la expresión completa y debería cumplirlo, es que es una fuerza conservativa. De por sí. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos fue simplemente ingresar la fuerza. No podemos decir que el menos el gradiente de un potencial porque todavía no sabemos lo que es el potencial. Fue como ingresar la fuerza y calcular el trabajo por definición. Aquí hay un desplazamiento y en el caso en que tuviésemos una fuerza en dos dimensiones, esto de acá cambiaría como a de x en x tongo más de y tongo. ¿Ya? Ahora simplemente lo puse en el eje vertical nomás porque sabemos que da lo mismo la trayectoria. ¿Ya?
pero en el caso en que tuvieran una fuerza que tiene otras componentes y cosas de ese estilo, tendrías que hacer este tipo de cambios. Tendrías que cambiar esto a un caso más general, por ejemplo, moviéndote en un plano. Y para poder hacer la integral a modo general, tendrías que quizás hacer un cambio de variable para poder darte un camino como para poder integrar entre dos puntos. Si no, puedes integrar solamente en el vertical y así te das cuenta cómo queda la forma final. Pero ustedes pueden asumir que lo que les estamos pasando es una fuerza que va a tener la propiedad de ser conservativa, entonces pueden integrar en cualquier camino y así va a obtener la forma del potencial en sí. Y si tiene más de una variable, escoger caminos que sean más generales, como un camino diagonal. Eso, no sé si queda como... No, es que igual no, supongo que se podría hacer como un gradiente de potencial, ¿no? Porque igual se zona de fuerza conservativa si queremos hacer esto. Claro, o sea, sí, también puedes hacerlo de esa forma si lo deseas, si le aseguramos que es conservativo, tiene razón, claro. Podría decir que es menos el gradiente del potencial. Y más que nada, como todo este cálculo era para que supiéramos o recordáramos de dónde viene la definición, como para que supieran que estas cosas no son algo que estamos chantando, sino que vienen de algún cálculo que hicieron en clase. Perfecto. Ya, entonces lo que estaba diciendo el compañero acá, y en realidad vale la pena también anotarlo, es que si ustedes están asumiendo que esto es una fuerza conservativa y está asociada a un potencial, ustedes simplemente podrían definir la fuerza y después decir que es menos el gradiente del potencial y así obtener su potencial. Ya, también pueden usar este tipo de expresiones. Perfecto, entonces ahora calculemos el trabajo del peso, ustedes pueden hacerlo de esta forma también, y veamos qué resultado nos va a dar para el potencial en este caso. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso, vamos a tener que el trabajo generado por el peso va a ser igual a menos, aquí vamos a integrar solamente en una línea vertical. Vamos a tomar en cuenta entonces que esto es menos m por g, que en este caso es g sub 0 por 1 menos i partido en h, por bi en i2. ¿Ya? Estas son integrales relativamente sencillas, son monomios, así que voy a saltarme el cálculo, va a quedar propuesto en ese sentido. Y con esto, a lo que llegamos es que es igual a m por g sub 0 por, de la primera integral vamos a tener la resta de las alturas, i2 menos i1, y de la segunda integral vamos a tener resultados cuadráticos. En este caso nos va a quedar i2 cuadrado partido en 2h mayúscula menos i1 cuadrado partido en 2h mayúscula. Perfecto. Y entonces, identificamos que este resultado de acá corresponde a una diferencia de energía potencial. ¿Ya? Es decir, energía potencial final menos energía potencial inicial. Como nuestro punto final en el trayecto es I2, nuestro punto inicial es I1, y como estamos restando final menos inicial, esto nos permite concluir que en este caso el potencial se comporta como m por g sub 0, también tiro la pantalla, por 1, por i, voy a factorizar el tiro, creo que queda menos confuso si no factorizo, por i, ya porque recuerden que el primer término es lineal, y al lado le ponemos i cuadrado partido en 2 veces la altura. Perfecto, y con eso entonces tenemos armado nuestra energía potencial. Con verde la había encerrado delante. Okay, y una vez que ustedes tienen su energía cinética y su energía potencial, entonces es directo encontrar el lagrangiano haciendo la resta con el orden correspondiente. Y entonces, en ese sentido, el lagrangiano para este sistema va a ser igual a energía cinética
1/2 de la masa de la partícula por I punto al cuadrado, menos la energía potencial, es decir, menos m por g sub 0 por I más I cuadrado partido en 2h. Y esto entonces es el lagrangiano de este sistema. No tiene mucha interpretación física, la verdad. Ustedes pueden pensar que es como la energía mecánica, pero restándole la parte del potencial, porque eso es, pero no tiene ninguna interpretación física. ¿Ya? No hay ninguna interpretación física en esta magnitud. Más que nada es un camino para poder obtener las ecuaciones de movimiento a partir del formalismo lagrangiano. ¿Ya? Bueno, podemos ver que no depende del tiempo. Eso es súper importante para una parte de la siguiente pregunta. Pero lo más importante, a partir de esta ecuación, de nuevo, es que se cumple, o se debe cumplir, que la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a I punto, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a I, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? La gracia entonces es que según lo que anotamos delante, esa es la ecuación que se tiene que cumplir ahora. Ya, tomando en cuenta que solo tenemos una coordenada generalizada, solo se cumple una ecuación de Euler-Lagrange, y en este caso reemplazando Q sub k por Y, esa es la forma de la ecuación de Euler-Lagrange que se tiene que cumplir. Y entonces lo que hacemos ahora es calcular este término, luego calculamos el siguiente, lo restamos y vamos a darnos cuenta cómo eso nos entrega la ecuación de movimiento que queríamos encontrar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Quería preguntar, ¿por qué se calculaba así? ¿Por qué se sacaba esa integral? Era más que nada para entender que la energía potencial gravitacional la encontramos por primera vez en el curso a través del cálculo del trabajo del peso, a través del trabajo del cálculo de esta fuerza. Y entonces corresponde que por definición encontremos la energía potencial en este caso a través de ese mismo cálculo, en vez de simplemente, por ejemplo, reemplazar el G en esta parte de acá. Como reemplazar el G sería lo incorrecto. Podemos darnos cuenta de que nos quedan expresiones completamente distintas. Ahí está un signo negativo por ahí. Ok, hasta acá, ¿hay alguna duda entonces? ¿No? Pasamos a hacer los cálculos. Oh, no hay borrador. Wow. ¿No ven el borrador por ahí? No. No está en la pizarra. Bueno. Ahí está el borrador. ¿Ese o no? ¿O ese de pulmón? ¿Cuál? Al lado de los pulmones. Ah, no, este sirve. Gracias. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a hacer los cálculos. Ok, entonces, vamos por parte, y el primer cálculo es el que involucra la derivada temporal. ¿Ya? Obviamente primero vamos a calcular lo que está dentro. Ya, primero vamos a calcular lo que está dentro. Y entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a I punto. Es importante que entiendan que estas derivadas, las que involucran directamente al lagrangiano, son derivadas parciales. ¿Ya? Ustedes siempre tienen que derivar el lagrangiano que obtuvimos ahí arriba, dependiendo de lo que les está diciendo el denominador. O sea, el denominador de su derivada parcial, ¿ya? Lo que les está diciendo la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, jamás sigan la regla de la cadena en este tipo de derivadas. Jamás deriven y en función de y punto, ese tipo de cosas no se hace. Cuando involucremos la derivada total del tiempo, es cuando tenemos que usar regla de la cadena y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero para este tipo de derivadas, que son las parciales, quizás no vale la pena tanto repetirlo, pero es importante porque suele ser un tipo de error. Solo son derivadas parciales, solo se deriva con respecto a lo que está escrito arriba explícitamente.
Entonces, en este caso, esta derivada, podemos darnos cuenta al tiro de que da directamente m por i punto. ¿Ya? Tenemos i punto cuadrado, así que sale un 2 de la derivada, y ese 2 se cancela con el 1 medio de la definición de la energía cinética. Entonces, en ese sentido, la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto al punto es la derivada total con respecto al tiempo de m por i punto. Lo que estaba diciendo delante, y la diferencia entre las dos derivadas que acabamos de calcular, es que si, por ejemplo, en este caso, m dependiera de i de forma explícita, entonces tendríamos que derivarlo también. ¿Ya? Las derivadas totales tienen que derivarse también haciendo regla de la cadena en los distintos términos que pudiesen depender, en este caso del tiempo. Para la derivada parcial, solamente los términos que se presenten de forma explícita. Y entonces, en ese sentido, acá podemos entender que este primer factor que nos entrega la ecuación de Euler-Lagrange es m, porque no depende de nada, que depende del tiempo, por i dos puntos. Y entonces, ese término nos está entregando la aceleración, o la parte de la izquierda, de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Y entonces, ahora hacemos el segundo cálculo, que es el cálculo del lagrangiano, de la derivada del lagrangiano, perdón, con respecto a la coordenada. Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a i, si vemos, nuestra expresión va a ser igual a, vamos a tener un menos m de sub 0, ya, afuera de un paréntesis, y entonces, la derivada de i va a ser directamente 1, la derivada de i cuadrado partido en 2h es i partido en h. ¿Ya? Eso es todo en realidad, desde el punto de vista entonces de la derivada del lagrangiano con respecto a i. Entonces, aplicando Euler-Lagrange, que voy a resumir en L, lo que vamos a tener es m por i dos puntos, ¿ya? Menos la derivada del lagrangiano con respecto a i, en este caso entonces menos por menos, nos va a quedar más m de sub 0 por 1 más i partido en h es igual a 0. Y eso entonces finalmente nos entrega la ecuación de movimiento de nuestra partícula. Y esa sería entonces la pregunta 1 de nuestra clase auxiliar. Perfecto. Entonces, más que nada para comentar, este es el resultado final de aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. Y se pueden dar cuenta de que corresponde a la ecuación de movimiento para nuestra coordenada generalizada, que en este caso es la coordenada Y. ¿Ya? Y entonces, ahora podemos usar, esta ecuación de movimiento para lo que sea que nos puedan preguntar. Puntos de equilibrio, por ejemplo, cuál es la solución, por ejemplo, qué tipo de forma tiene esta ecuación diferencial, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos hacer dos cosas con este resultado. Las hacemos súper sencillas. Esto tiene un punto de equilibrio. ¿Ya? Si buscamos un punto de equilibrio, esto lo voy a hacer acá al costado, más que nada para que hagamos de forma rápida cosas que podríamos hacer con nuestros resultados. Ya, lo primero que podríamos obtener son puntos de equilibrio, porque tenemos una ecuación de movimiento. Ya, de nuevo, para los puntos de equilibrio, decimos que nuestras aceleraciones son 0, entonces los puntos de equilibrio son tales que esto de acá es 0, y eso nos diría que un punto de equilibrio, si es que existiese, tendría que ser igual a menos h. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es MG1 más y una posición H y no 1 menos? Porque eso fue lo que nos entregó la derivada del lagrangiano con respecto a i. ¿Pero por qué no sería más? Porque acá arriba nos dio más. Sí, creo que estás viendo que hay como una diferencia entre lo que harías con la ecuación de movimiento si aplicas directamente el G.
Más que nada, eso debe ser la diferencia. Eso puede ser porque, bueno, y hay algo que mencionamos explícitamente, de hecho, durante el camino. Dijimos que estábamos asumiendo que la fuerza era conservativa. No tiene que ser necesariamente conservativa. Pues. ¿Ya? O sea, esta expresión al menos, la expresión que le escribí delante, puede que no sea necesariamente conservativa, entonces puede que nos estemos tropezando en este resultado por eso. Puede que la diferencia de signos sea más que nada como un error matemático asociado a eso ahí, por eso nos tira un signo negativo cambiado. Pero más que nada para que entiendan el procedimiento, y cuando tuviéramos una función que sí fuese conservativa, que sí cumpliera el caso de ser conservativa, tendríamos que obtener lo mismo que si hubiese reemplazado en la ecuación de movimiento. Si es que ahí fuera un menos, sería como un más. ¿Cómo? El resultado de esa ecuación diferencial sería como un coseno. O sea, Claro, no, de hecho ahora es como un coseno o un seno. Porque el oscilador armónico es como con el más. sí. Pues, Ah, claro. que no debería dar falta. Ah, no, pues como no tiene sentido físico, no, sí va a ser, pero por eso mismo, debe ser como que el error de signo que nos dio, fue porque le chanté una fuerza que parece aparecer no es conservativa, pero era más que nada para que supiéramos cuáles eran los procedimientos que tenemos que seguir. Ahora, por eso mismo hacemos el disclaimer ahora de que no es lo mismo que si hubiésemos reemplazado en la fuerza, y debe ser por eso, ¿ya? Pero, de nuevo, este tipo de procedimiento nos debería otorgar las mismas ecuaciones de movimiento que la segunda ley de Newton, son equivalentes. Ya, pero entonces, podemos encontrar puntos de equilibrio con la ecuación de movimiento a la que llegamos con lo de Euler-Lagrange, imponiendo exactamente las mismas soluciones, o sea, las mismas condiciones, como por ejemplo en este caso, la aceleración tiene que ser 0. Podríamos encontrar las formas de las soluciones también. Por ejemplo, acá mismo el compañero nos está diciendo que la solución de esta ecuación diferencial es un oscilador armónico, por el hecho de que tenemos la aceleración más un término que es proporcional a la coordenada en sí. Y una constante que podemos sacar con un cambio de variable. Pero eso, ese tipo de cosas son las que podemos ir identificando luego de que tenemos nuestra ecuación de movimiento. Lo importante más que nada es entender que el formalismo de Euler-Lagrange nos permite llegar a las ecuaciones de movimiento a través de un procedimiento que solamente involucra escalares. En ningún instante involucramos un vector, o nunca tuvimos que hacer un DCL, ni cosas de ese estilo. En ese sentido, es un poco más sencillo quizás ocupar el formalismo lagrangiano, en algunos casos, que ocupar la segunda ley de Newton. ¿Ya? En otros casos es mucho más sencillo ocupar la segunda ley de Newton. Por ejemplo, acá hubiese salido directo si ocupábamos la segunda ley de Newton, ¿ya? Y si la fuerza hubiese sido conservativa, etc. Pero es más que nada para que entiendan que este formalismo nos puede servir mucho en otro tipo de ejercicios en donde aplicar leyes de Newton, o sea, la segunda ley de Newton, es un poco más confuso o puede ser más engorroso o necesitamos muchos vectores, etc. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, para ejercicios en 3 dimensiones, donde es difícil dibujar los diagramas de cuerpo libre, ese tipo de cosas, y donde tenemos muchos grados de libertad, y por lo tanto quizás muchas fuerzas también, el formalismo lagrangiano nos sirve bastante. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que quiero terminar de notar, forma de la solución. Y es otra cosa que podemos simplemente ver con la ecuación de movimiento, y en este caso es oscilador armónico. Eso entonces con este ejercicio número 1. La gracia era más que nada hacer un resumen de lo que es Euler-Lagrange, entender los procedimientos, que son las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, en qué tipo de cosas depende la energía cinética, de qué tipo de cosas depende la energía potencial, etc. ¿Ya? Era un ejercicio de calentamiento más que nada. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio un poco más detallado de Euler-Lagrange, en donde vamos a encontrar otro tipo de cosas que se relacionan con el Lagrangiano. ¿Sí? ¿Qué interpretación física le damos que el equilibrio sea menos h si la altura va hacia arriba? ¿Sería hacia abajo? Sí, pero de nuevo, aquí habíamos definido que nuestras alturas, o sea, la función solamente está definida para ese tipo de cosas. Cuando nos pasa esto, simplemente decimos que no existe equilibrio, porque está fuera del dominio. Eso. En este caso, no existe equilibrio, porque está fuera del dominio. Recuerden que Y solo puede ir entre 0 y H positivo. Es lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo, en la cuadrática obtienen un tiempo positivo y uno negativo, y descartan el negativo. Es exactamente lo mismo. Ok. ¿Tienen alguna duda más antes de que pasemos a la siguiente pregunta? ¿Sí? O sea, es que es con los movimientos no inerciales. En el caso, por ejemplo, no sé, pues esa partícula esté como rotando, y en vez de que esté, o sea, la caída es en Y, pero con el movimiento es cilíndrico. Sí, tendría que salir un... En este caso, ¿cuáles coordenadas? ¿Hacemos el mismo Y o...? Tendría que ser afuera.
la mecánica lagrangiana, con el lagrangiano que les mostramos y con la ecuación que les mostramos, solo funciona para sistemas inerciales. No le vamos a poner un ejercicio no inercial porque no le hemos pasado la lagrangiana no inercial y no le alcanzamos a pasar la lagrangiana no inercial. Pero para los sistemas no inerciales hay que imponer otro tipo de ecuación. Hay un lagrangiano especial donde tienes que involucrar términos que son por la rotación. Por ejemplo, Coriolis. Coriolis no, esto lo comentaron en clases, Coriolis no aparece explícitamente en la energía mecánica, entonces nunca va a aparecer explícitamente en la energía cinética o en la energía potencial. Y entonces ese término de Coriolis, para que te aparezcan las ecuaciones de movimiento, después de imponer Euler-Lagrange, lo tienes que agregar de forma explícita en lagrangiano. Entonces el lagrangiano para sistemas no inerciales tiene un término extra, que es el término centrífugo y el término de Coriolis. Ahí tendrías que ocupar otro lagrangiano, más que nada, si quieres estar en el sistema correlativo. Pero si te ponen en el sistema de afuera, entonces se cumple la ecuación de Euler-Lagrange de siempre. Te ponen un sistema de referencia inercial. Claro. Y ahí la variable. Ahí tendrías que poner otra variable como angular. Ahí tendrías otro grado de libertad, porque podrías moverte de hecho en 3 dimensiones, así que tendrías que agregar 2 coordenadas más. Que en este caso podría ser como un radio y un ángulo, o X e Y, para moverte en el plano. ¿Eso? Perfecto. ¿Sí? Integral. Está abajo. ¿Ya? Debería ser 2 menos y 1 más 1 menos y 2. Porque el término primero es 1 menos 2. Entonces la diferencia sería como cuarta. El 1 es el que te da que 2 menos y 1. Sí, ya, dice que hay un signo negativo. O sea, hay un signo malo. Estaría como invertido. Y eso es lo que te daría después y menos. Y te quedarían todos los signos correctos. Tienes toda la razón. Sí, ya. ¿Se nos compra la tarjeta? Al parecer sí teníamos una función que era conservativa. Ya, voy a hacer este cambio ahora que podemos ver estas cámaras. Tuve un error de signo, lo siento. Ya, tuve un error de signo en la integral. Y entonces eso hace que calcen nuestras ecuaciones de movimiento. Voy a anotar con rojo los signos en los que me equivoqué. Lo siento mucho. Esto debería ser un negativo entonces. Tienes toda la razón. Esto debería ser un positivo. Y entonces con todo eso vamos a arrastrar que acá nos queda un negativo. Acá nos queda un negativo. Y entonces acá nos va a quedar un negativo, acá nos queda otro negativo. Todo está correcto. Y si existe punto de equilibrio. O sea, si ahora lo despejan, existirá un punto de equilibrio. ¿Ya? Lo siento por ese error de signo. Con los años voy a dejar de cometer errores de signo. Quizás voy a cometer más, no sé. Perfecto. No sé si tienen más dudas antes de que pasemos al siguiente ejercicio. Que tiene un poco más de valor desde el punto de vista de Lagrange. No, así que... Preguntar todo. Ya. Entonces, en la pregunta 2, tenemos un anillo en una barra diagonal. Bueno, en realidad tenemos muchas más cosas, así que vamos a leer el enunciado. Nos dice, consideren una barra infinita ubicada paralela a la aceleración de gravedad, que en este caso va a ser nuestra dirección vertical, así que ahora en adelante asumimos que esta es una barra infinita vertical, ¿ya? La cual se une, podemos soldar, por ejemplo, con una barra semi-infinita, formando un ángulo alto. Entonces tenemos una barra semi-infinita, y el ángulo que forman entre ellas es alto. ¿Ya? En la barra semi-infinita se inserta un anillo, ¿ya? De masa m, el cual puede deslizarse de forma libre a través de la barra que está diagonal, ¿ya? Y este anillo se une al punto de unión entre las barras a través de un elástico o un resorte de constante elástica nula, de constante elástica K y largo natural nulo. Ahí sí. ¿Ya? Tal como se muestra en la imagen o en el dibujo que acabo de hacerles en la pizarra. La gracia es que ninguna de las barras tiene masa, ¿ya? Y el sistema puede girar libremente alrededor del eje vertical, ¿ya? Y como gira libremente, entonces la velocidad angular puede ser variable. Esa es la gracia de que sea una rotación libre. Ok, y en base a este sistema nos preguntan muchas cosas. Primero, en la parte A queremos determinar el número de grados de libertad,
del sistema mecánico y encontrar el lagrangiano del sistema usando las coordenadas generalizadas más convenientes. Ya en este caso vamos a ver que hay dos sets de coordenadas que nos convienen, pero vamos a usar el más conveniente entre ellos, lo vamos a discutir en un rato. Después nos piden las cantidades conservadas del sistema. No recuerdo muy bien si lo discutieron en clases, porque se puso todo muy borroso en el video, pero a partir del lagrangiano y a partir del mecanismo del lagrangiano, de Euler-Lagrange, ustedes pueden encontrar cantidades conservadas de sus sistemas mecánicos, tales como la energía o los momentos, momento angular o momento lineal. Vamos a ver al tiro de eso con este ejemplo. Luego nos piden encontrar la ecuación de movimiento efectiva para la dinámica del anillo a lo largo de la barra semi-infinita. Para eso nos va a servir la ecuación de Euler-Lagrange para encontrar las ecuaciones de movimiento, pero como queremos una ecuación efectiva, después vamos a tener que hacer un par de reemplazos. Y después nos piden determinar la existencia de puntos de equilibrio en el sistema para los casos donde no hay elástico y para los casos donde no hay gravedad. ¿Ya? Entonces, antes de partir, ¿tienen alguna duda? Era con respecto a la entonces, ¿cuál sería la forma de la solución ahora? Sería un decaimiento exponencial. ¿Cierto? No, se caería exponencialmente hacia el suelo. Muchas gracias. Sería una caída exponencial. Caería cada vez más rápido. Ya. Entonces partamos la pregunta 2. Tenemos que partir, tal como lo dice la pregunta, discutiendo sobre la cantidad de grados de libertad del sistema y en base a nuestra respuesta, a nuestro razonamiento, definir cuáles son las coordenadas que vamos a usar. Entonces, si nos imaginamos la dinámica de este sistema, y en particular nos tenemos que fijar en las masas, porque esas son las que tienen ecuaciones de movimiento, en este caso la dinámica del anillo, entonces, va a ser tal que va a ir a lo largo de la barra, que es diagonal, y esta barra va a estar girando libremente. Entonces, en cualquier instante de tiempo, este anillo se está moviendo sobre la superficie de una figura. ¿Qué figura estaríamos formando en este caso? Un cono. ¿Ya? Entonces, cuando esta barra va rotando, va describiendo la superficie de un cono con un ángulo característico alfa. Eso significa que en cualquier instante de tiempo, en el futuro, el anillo va a estar en algún punto de una superficie de un cono con ese ángulo. ¿Ya? No sé si lo logran ver. ¿Hay alguien que no lo logra ver? Cuando esto rota, se forma un cono y el anillo solamente se va a poder mover a lo largo de la superficie de ese cono, a lo más. ¿Ya? Eso significa entonces que nuestro anillo, que ok, se puede mover en el espacio libremente y todo, con todas las restricciones que tiene, puede moverse en una superficie y entonces tiene a lo más dos coordenadas generalizadas. ¿Ya? Hay una restricción que nos está quitando al menos una coordenada porque tenemos un movimiento en una superficie. Ahora, a pesar de que se esté moviendo, o sea, a pesar de que la barra esté describiendo una superficie, ok, y de que el anillo se pueda mover a lo largo de la barra en todo instante de tiempo, eso no implica, por ejemplo, de que las coordenadas generalizadas sean dos. Por ejemplo, si la rotación no fuera libre, a pesar de que el anillo estuviera moviéndose en la superficie de un cono, ¿ya? Ya que la velocidad angular fuese constante, esto en realidad no se estaría moviendo en una superficie de forma libre, sino que se estaría moviendo en una curva. ¿Ya? Una curva que está describiéndose con cierta velocidad angular constante, entonces estoy rotando alrededor de esta curva de forma constante, y estoy avanzando a lo largo de la curva con cierta libertad. ¿Ya? Eso más que nada para que entendamos de que a pesar de que con velocidad angular constante se estuviese describiendo la superficie de un cono, eso nos está diciendo a lo más el número de grados de libertad. Podrían ser 1, podrían ser 2, ¿ya? Pero no pueden ser 3. Eso es lo que ganamos hasta ahora al menos. Ok, pero como la rotación es libre, entonces, y esa es la clave para los sistemas que están rotando, si tengo una rotación libre, entonces hay un grado de libertad rotacional. ¿Ya? Tengo la libertad de moverme en esta dirección sin ningún problema. Y por otro lado, tengo la libertad de, en este caso, por ejemplo, lo pueden ver de dos formas, cambiar mi distancia radial desde este punto, o cambiar mi altura y mi radio de forma libre. ¿Ya? El tema está de que, a pesar de que yo cambiara, por ejemplo, mi radio y mi altura, si escogiera estas coordenadas, por ejemplo, o estas relaciones, tampoco cambian de forma independiente, sino que para cierto radio voy a tener cierta altura y viceversa. ¿Ya? Y entonces, cuando ustedes entiendan o tengan una sospecha de cuál es la cantidad de grados de libertad de su sistema, lo que les conviene es ir probando distintos sistemas de coordenadas para ver si con los 2 grados de libertad lo completan directamente o si en algún sistema de coordenadas se reduce a un solo grado de libertad y eso les estaría dando la pista final de que hay un solo grado de libertad. Como spoiler, en este caso es solo 2 grados de libertad. Vamos a probar un par de sistemas de coordenadas y vamos a darnos cuenta
o vamos a concluir con esos reemplazos, de que los 2 grados de libertad es la cantidad de los grados de libertad de este caso, de este sistema, y ahí vamos a poder escoger además cuál es el sistema de coordenadas conveniente. Sí, podrías plantearlo como un sistema de referencia inercial sin ningún problema. El tema está en que, de nuevo, tendrías que ocupar un lagrangiano distinto, porque se ocupa el lagrangiano que estamos aprendiendo, solo se aplica en sistemas de referencia inerciales. Y en el caso de este ejercicio no ganarías mucho, la verdad. No se gana mucho al respecto. Sí. Así que en este caso vamos a ocupar un sistema inercial nomás, y cuando estemos trabajando con el lagrangiano, generalmente vamos a usar un sistema de referencia inercial, porque de nuevo, para un sistema no inercial se ocupa un lagrangiano distinto. Ya, entonces, dijimos que este sistema tiene además 2 grados de libertad, porque el anillo se mueve a lo largo de la superficie de un cono, o sea, sobre la superficie de un cono. Y entonces, en ese sentido, probemos distintas coordenadas y vamos viendo cómo nos quedan nuestros resultados en esas coordenadas. Ya. Primero, lo natural es probar coordenadas cartesianas. ¿Ya? Si probáramos coordenadas cartesianas, por ejemplo, para el movimiento de este anillo, como la rotación es libre, entonces yo sé que en el plano XY, la posición del anillo siempre va a poder ser una posición arbitraria. Porque de nuevo, la rotación es libre. Yo puedo estar en algún punto del plano XY de forma libre sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, ok, partimos de que la posición del aro en cualquier instante de tiempo es X en X tongo, más Y en Y tongo, más Z en Z tongo. Eso es para el caso arbitrario. Pero a partir de restricciones podemos escribir alguna de estas coordenadas en función de la otra, y eso me va bajando los grados de libertad de nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, ya dijimos que X e Y son coordenadas que aparentemente son libres por el hecho de que puedo rotar libremente, y eso me está dando un movimiento libre a lo largo del plano XY. El tema está en que, y lo que les dije antes, la distancia radial y la altura no son independientes, porque existe este ángulo alfa, que es fijo, y entonces está generando una relación directa y de 1 a 1 entre estas dos cantidades, entre la distancia radial y entre la altura. ¿Ya? Por cómo funcionan los ángulos, vamos a tener que, si dibujamos un triángulo así, donde aquí vamos a tener la distancia radial y la altura z, este ángulo alfa se repite ahí. ¿Ya? Y entonces, hipotenusa, coseno, seno, lo que vamos a tener es que R partido en Z siempre va a ser igual a la tangente de alfa. ¿Ya? Porque recuerden que opuesto partido en adyacente es igual al ángulo, perdón, a la tangente del ángulo. Eso nos está diciendo entonces que entre la distancia radial y la altura hay una relación 1 a 1, entonces puedo escribir una en función de la otra, y eso nos reduce un grado de libertad. Y en coordenadas cartesianas eso queda expresado de esta forma. X cuadrado, perdón, así, X cuadrado más Y cuadrado, todo esto partido en Z, igual a tangente de alfa. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, usando coordenadas cartesianas, nos podemos dar cuenta de que hay una coordenada que podemos sacar, porque podemos decir con total libertad que Z es lo mismo que tangente de alfa por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y entonces, si usáramos coordenadas cartesianas, por ejemplo, la posición de nuestra partícula, de nuestro anillo, se podría escribir en cualquier instante de tiempo como su posición X en X tongo, más su posición Y en Y tongo, más la raíz cuadrada de X cuadrado, más Y cuadrado en Z tongo. Y tendríamos, por ejemplo, de forma directa, que hay 2 coordenadas máximo en el caso de usar coordenadas cartesianas, y eso está representando el hecho de que hay 2 grados de libertad. Si encontráramos una relación entre X e Y, entonces ahí reduciríamos un grado de libertad. Va, gracias. Lo siento. ¿Por qué estoy cometiendo esto? Voy a estar más atento a esto. Claro, entonces
tangente de alfa, y entonces, perfecto, aquí nos queda esta cantidad, y el tangente de alfa nos queda en el denominador. La gracia más que nada está en darse cuenta de que puedo escribir uno en función del otro, y entonces eso me reduce, y lo podemos ver de forma explícita, los grados de libertad a solamente 2. Si encontráramos una expresión que relaciona x e y, podríamos decir de forma explícita entonces que hay un solo grado de libertad. ¿Ya? Pero aparentemente para este sistema no podemos encontrarlo. ¿Ya? Así que, por ahora, si usáramos coordenadas cartesianas, esto nos dejaría como evidencia de que hay 2 grados de libertad. Pero quizás no lo estamos viendo. Quizás en coordenadas cartesianas no estamos viendo cuál es la relación que existe entre los 2 grados de libertad que aparentemente nos quedan. Así que si eso no les convence, prueben otro sistema de coordenadas y vean si es que en el sistema de coordenadas encuentran alguna relación que disminuya más su grado de libertad. Pasemos, por ejemplo, a coordenadas cilíndricas, donde la relación ya está casi hecha. Entonces, recordemos que para coordenadas cilíndricas, los parámetros o las coordenadas que tenemos son R, voy a ocupar un rho mejor, rho, phi y z. ¿Ya? Y la gracia está en que cualquier posición en el espacio, en cualquier instante de tiempo, yo la puedo escribir como rho en rotongo más z en z-tongo. ¿Ya? Es súper importante que recuerden este tipo de cosas que están implícitas en las coordenadas cilíndricas o en las coordenadas esféricas. En esta posición hay 3 grados de libertad. Recuerden que rotongo depende implícitamente de phi. ¿Ya? Y por lo tanto, hay otro grado de libertad que no se escribe de forma explícita para la posición de coordenadas cilíndricas, pero existe. Ya tenemos 3 grados de libertad expresados en esa expresión. Pero ya habíamos dicho que existe una relación entre la distancia radial y la altura. Por lo tanto, esto nos permite quitarnos de nuevo una coordenada, y entonces en ese sentido, para las coordenadas cilíndricas, la posición del anillo la podemos expresar como rho en rotongo más rho partido en tangente de alfa en z-tongo. De nuevo, en esta expresión, bueno, pudimos sacar la altura z, y entonces nos queda solamente rho, y recuerden, también phi, de forma implícita. Y entonces, en estas coordenadas, también esto queda expresado solamente con 2 coordenadas. Eso nos dice, o nos está dando las sospechas de que tenemos solo estos 2 grados de libertad. ¿Ya? Vamos a probar con un último sistema de coordenadas, y eso también nos va a permitir entender cuáles son las más convenientes para este sistema. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es probar las coordenadas esféricas. ¿Hasta acá tienen alguna duda? De nuevo, lo que estamos haciendo aquí es la parte A, contar los grados de libertad. Dijimos que como se va a mover en la superficie de un cono, estamos asumiendo que no van a haber 3, van a haber a lo más 2, porque es solo una partícula. Y estamos probando con distintas coordenadas para ver si encontramos alguna relación que no es directa, que nos permita bajar un grado de libertad más. Si no lo encontramos, probando con estas distintas coordenadas, es porque nuestro grado de libertad son 2. ¿Ya? Ok, si no hay dudas. Ya. Ya. Ok, entonces probemos
hagamos un último intento con coordenadas esféricas. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que las coordenadas esféricas son de las más convenientes en este problema. Ya. En algún instante, ustedes me preguntaron en qué tipo de casos yo uso coordenadas cilíndricas, en qué otro tipo de casos uso coordenadas esféricas. Yo les dije que las coordenadas esféricas eran súper útiles en los casos donde teníamos simetrías esféricas, con la redundancia, o en los casos donde tenemos movimientos en superficie de un cono. ¿Ya? Porque en el caso de un cono, la gracia de que este movimiento sea a lo largo de un cono, de ángulo alfa, es que, ok, el movimiento del anillo va a ser a lo largo de una distancia radial. ¿Ya? Porque tenemos un origen, que va a ser el punto de unión entre las barras, y desde este origen me puedo alejar una distancia radial tanto como yo quiera, porque la barra es infinita, semi-infinita. También tengo mi libertad en el eje phi, perdón, en la dirección de la coordenada phi, por el hecho de que esta rotación es libre. ¿Ya? Y la gracia de los conos, cuando tenemos un ángulo fijo, es que este ángulo de acá es la coordenada θ de las coordenadas esféricas. Y como este ángulo es constante, entonces esto nos está quitando directamente una de las coordenadas esféricas y nos deja de forma directa con 2 grados de libertad. ¿Ya? Además también es conveniente porque en los casos de la velocidad, esto nos empieza a eliminar algunos términos para la velocidad esféricas. ¿Ya? Y entonces en ese sentido, ese va a ser el sistema de coordenadas que usemos, y vamos a escribir ahora la posición para darnos a entender cuál va a ser la forma que tenemos y por qué tenemos solo 2 grados de libertad y cómo eso se expresa en este tipo de coordenadas. Entonces, de nuevo, para las coordenadas esféricas, la gracia de los conos es que una coordenada, uno de los ángulos, el ángulo cenital, es constante, y entonces, la posición en coordenadas esféricas, yo la escribo directamente como la coordenada radial en la dirección radial, donde, al igual que con las coordenadas cilíndricas, siempre tenemos que recordar que estos vectores unitarios de coordenadas que son curvilíneas dependen, en general, de los parámetros. En este caso, esto depende de phi, y esto depende de θ, pero que en este caso es un valor constante. Entonces, en ese sentido, sin reemplazar nada más que el valor alfa constante de nuestro cono, nos damos cuenta de que esta expresión ya está representada con solo 2 coordenadas y por lo tanto con 2 grados de libertad. ¿Ya? Y entonces es este punto en donde nos terminamos de convencer de que el sistema tiene 2 grados de libertad, ¿ya? Le estamos restando 1 grado por el hecho de que tenemos este ángulo alfa fijo. En coordenadas esféricas se expresa como que el ángulo cenital es fijo. En coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas se expresa como que la altura y la distancia radial tienen una relación 1 a 1. ¿Ya? Y entonces, como tenemos solo 2 grados de libertad, ahora, y ahora que tenemos todas las opciones anotadas en la pizarra, escojamos cuáles son las coordenadas más convenientes para escribir nuestro lagrangiano y para entonces encontrar nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? La distancia radial y la altura. En este caso tenemos como nuestra relación 1 a 1. Y entonces eso nos queda 1 grado de libertad, eso fue lo que había mencionado. Tenemos como la relación 1 a 1, z igual a ρ partido en tangente, o ρ igual a z por tangente. Y acá arriba lo mismo, como r igual a tangente de alfa por z, o z igual a r partido en tangente de alfa. Como que tenemos una relación 1 a 1 entre la distancia radial y la altura z. Pero en el caso de coordenadas esféricas, no es que exista una relación 1 a 1, sino que de forma directa, una de las coordenadas se hace igual a constante. Y de hecho, tomando en cuenta eso, la ecuación que más nos conviene, la expresión que más nos conviene para poder escribir nuestro lagrangiano y por lo tanto las ecuaciones de movimiento, en este caso son las esféricas. ¿Ya? Más que nada por el hecho de que nos está eliminando una coordenada de forma directa. Y entonces las expresiones para la velocidad, en este caso solo para la velocidad, se van a reducir un poco y van a quedar un poco más compactas. ¿Ya? Podríamos ocupar coordenadas cilíndricas sin ningún problema, pero si ocupáramos coordenadas cilíndricas, al calcular la velocidad en z punto, por ejemplo, tendríamos que ocupar regla de la cadena para dejar eso expresado en ρ. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre les conviene ocupar las coordenadas que le eliminen de forma directa una de las coordenadas, en vez de encontrar relaciones, porque al encontrar relaciones, van a tener que encontrar relaciones para las derivadas temporales también. ¿Ya? Entonces, ahí va a haber un paso extra en el que se pueden confundir para calcular la energía cinética, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, de nuevo,
siempre piensen en el sistema de coordenadas que les elimina una de las coordenadas del sistema. En este caso, por ejemplo, escogemos coordenadas esféricas porque la condición de alfa constante nos elimina la coordenada cenital. Si el movimiento fuera en la superficie de un cilindro, ustedes escogerían mejor cilíndricas porque eso les elimina la distancia radial de forma directa. ¿Ya? Si el movimiento fuese en el plano XY, ustedes escogen cartesianas porque eso les elimina de forma directa la coordenada Z. ¿Ya? Siempre escojan el sistema de coordenadas que les elimina directamente una de las coordenadas del sistema en sí, para no tener que encontrar relaciones entre las derivadas temporales. Si no pueden encontrar el sistema de coordenadas, escogen el que más les convenga o el que más les guste y encuentran relaciones entre las derivadas temporales. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con las coordenadas esféricas. Y en ese sentido, entonces, nuestras coordenadas generalizadas van a ser aquellas coordenadas que nos quedan de forma variable, que en este caso serían la distancia radial y el ángulo azimutal. Exactamente las mismas coordenadas generalizadas que ocuparíamos, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, pero la gracia de ocupar esféricas, de nuevo, es que la velocidad nos va a quedar un poco más simple. Ya, y con eso entonces tenemos nuestra parte A. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Pues, ya. Perfecto. Entonces, ahora pasemos a la parte B. Ah, no, nos falta encontrar el lagrangiano. Perdón, pensé que esa era la parte B. Ya, tenemos nuestros grados de libertad, los determinamos cuáles son las coordenadas que vamos a usar, y entonces en base a esas coordenadas vamos a calcular nuestro lagrangiano. Entonces, recordemos que el lagrangiano es energía cinética menos energía potencial. ¿Ya? Y de nuevo, y esto lo voy a anotar para que empiecen a visualizarlo, en este caso, con las coordenadas que escogimos, nuestro lagrangiano va a ser una función que depende de R, pi, R punto, phi punto, y a lo más, el tiempo. ¿Ya? Esas son las cantidades de las cuales puede depender el lagrangiano, y parámetros del sistema como la masa, el ángulo alfa, etc. ¿Ya? Pero jamás va a depender de teta. De nuevo, porque teta lo sacamos de nuestros sistemas de coordenadas, no es un grado de libertad. Así que en ese sentido, esto es lo que tenemos que empezar a visualizar. Si es que hubiésemos escogido coordenadas cilíndricas, esto dependería, bueno, también de R, también de phi, pero no nos aparecería un Z o un Z punto, por ejemplo. Ok, y entonces de nuevo, la dificultad de calcular este lagrangiano está en encontrar la energía cinética y la energía potencial. Vamos a partir por la energía cinética, es lo que les recomiendo que hagan siempre. Y lo general es que llegadas a este punto, como ya discutimos cuáles son nuestra cantidad de grados de libertad y cuáles son las coordenadas generalizadas que vamos a usar, tenemos una pista de cuál es la expresión para la velocidad que tenemos que escoger. ¿Ya? Porque recordemos que la energía cinética por definición es, en este caso de una partícula, un medio de la masa de la partícula por el módulo de la velocidad al cuadrado. Entonces, la dificultad de este cálculo es en parametrizar esta velocidad, pero como ya escogimos las coordenadas que vamos a usar, sabemos que la velocidad que tenemos que escoger es R punto n retongo más R por phi punto, lo voy a anotar en modo general primero, y después vamos a eliminar el término que tenemos que sacar. Entonces, en coordenadas esféricas, porque esas son las coordenadas que estamos usando, esa es la velocidad. ¿Ya? Pero teníamos una condición. Teníamos la condición de que redujimos nuestro grado de libertad diciendo que, en este caso, el ángulo cenital era igual a alfa constante. ¿Ya? En este punto, por ejemplo, la transformación con cilíndricas no hubiese convenido porque en cilíndricas no hubiese quedado algo en z-tongo, donde tendríamos que haber ocupado la relación entre rotongo y z-tongo para derivar con respecto al tiempo. ¿Ya?
En este caso, esto es conveniente porque nos está diciendo que θ punto es directamente 0, y entonces yo puedo eliminar este término y reemplazar acá alfa. Entonces, en ese sentido, la velocidad para esta partícula, en función de sus coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas, va a ser r punto en r tongo más r por phi punto por seno de alfa en phi tongo. Ahora, como r tongo y phi tongo son vectores unitarios de una misma base, yo puedo usar como definición que el módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto, el módulo cuadrado lo puedo calcular simplemente sacando la raíz, y esto va a ser la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, r punto al cuadrado más r cuadrado por pi punto cuadrado por seno al cuadrado de alfa. Y entonces, en base a eso, calculamos la energía cinética, y en este caso podemos darnos cuenta, a diferencia del ejercicio anterior, que depende de una de nuestras coordenadas generalizadas, en este caso R, también depende de R punto, y también depende de phi punto. En este caso, esto va a ser igual a 1/2 de la masa por R punto al cuadrado, más 1/2 de la masa por R cuadrado, por phi punto al cuadrado, por seno al cuadrado de alfa. Y entonces eso nos entrega la primera parte de nuestro lagrangiano, que corresponde a la energía cinética. Importante darse cuenta de que en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, la energía cinética nos quedó dependiendo de una de las coordenadas generalizadas. Eso puede pasar sin ningún problema, y en general eso va a pasar cuando tengamos dinámica rotacional, ¿ya? Porque recuerden que para la dinámica rotacional, en general nos aparecen estos términos de velocidad, que son distancia radial por velocidad angular, ¿ya? Entonces, alguno de los términos va a depender, en estos casos, de la distancia radial, por ejemplo. Y esto es más que nada para hacer el contraste de que la energía potencial es la que solo puede depender a lo más de las coordenadas y jamás de las derivadas temporales de las coordenadas, ¿ya? Esto para ir recordando de qué tipo de cosas puede depender cada parte de nuestro lagrangiano. ¿Hasta acá hay alguna duda? 3. ¿Sí? Sí, el jueves hay ejercicio. ¿Será Obligatorio. Sí. El último ejercicio obligatorio que tenemos. Es el último ejercicio que hay. Sí, va a ser Lagrange. Como ir en Lagrange, ver cuáles son los grados de libertad, coordenadas generalizadas, y después llegar a una ecuación de movimiento y quizás calcular algo como puntos de equilibrio o cosas así. Ya, voy a cambiar de pizarra entonces, para que acá... ¿Cómo? Los grados de libertad, como que me había quedado claro en el otro ejercicio. Ya. Los grados de libertad, y en este caso vamos a pensar solo en grados de libertad rotacional, te está diciendo cuáles son las direcciones en las cuales tú te puedes mover de forma arbitraria, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un objeto que se puede mover solamente en el plano X, Y, solamente vas a tener 2 grados de libertad, porque solamente te puedes mover de forma libre en el X y en el Y, pero jamás en el Z, ¿ya? O por ejemplo, claro, si te mueves solamente en una línea, como en el eje X solamente, va a tener un grado de libertad porque solamente va a tener la libertad a lo largo de ese eje. Pero puede que no tengas un eje, puede que tengas una curva más rara, como una circunferencia, pero en ese caso también una circunferencia de radio constante, pero en ese caso, como es una curva solamente, va a tener solo un grado de libertad. En el caso de las circunferencias puede ser el ángulo, ¿ya? Siempre al final el grado de libertad te va a decir cuáles son las distintas direcciones en las que te puedes mover, para la redundancia, con libertad, y esas direcciones en realidad no tienen por qué ser las direcciones cartesianas, pueden ser las direcciones de algún otro sistema de referencia, de algún sistema de coordenadas, perdón,
Y lo importante es eso, darse cuenta como en qué tipo de direcciones tengo una libertad para moverme de forma arbitraria, en cualquier instante de tiempo, y en qué otras direcciones tengo alguna restricción que me dice, aquí me voy a quedar para siempre, un plano XY, o alguna curva, como una circunferencia o una línea. Y esas son las restricciones que tenemos que ir como identificando y que nos van reduciendo nuestro grado de libertad. Lo importante es que siempre puedes pensar que para cada partícula hay 3 grados de libertad. Y en base a las restricciones para la partícula, por ejemplo, si se puede mover en una superficie o en una curva, ahí va disminuyendo su grado de libertad, y después se refleja de forma un poco más sólida cuando vas escogiendo los distintos sistemas de coordenadas. Siempre la parte de ir contando los grados de libertad y que los sistemas de coordenadas van como de la mano, porque se pueden ir apoyando mutuamente para determinar o para concluir finalmente la cantidad de grados de libertad. Yo les recomiendo que si no los logran pillar, como si les está costando pillarlo en algún ejercicio, prueben distintos sistemas de coordenadas. ¿Ya? Y en general quédense solamente con cartesianos, cilíndricos o esféricos. Además van a ocupar elípticos o cosas de ese estilo, si no se preocupen. Ya. O coordenadas elípticas o parabólicas o cosas de ese estilo. Ya. Entonces, ya que tenemos la energía cinética, nos falta solo la energía potencial. Entonces, cuando no les entregamos fuerzas como excéntricas, por así decirlo, y simplemente tienen un sistema mecánico, se lanzan un sistema mecánico, las energías potenciales que tienen que buscar son la gravitacional y la elástica. ¿Ya? Las de siempre que hemos trabajado en este curso. Y la gracia de este ejercicio es que tenemos los dos tipos de energía. Tenemos energía gravitacional y tenemos energía potencial elástica. Entonces, tenemos nuestro anillo y tenemos nuestro resorte. Ya que estamos usando coordenadas esféricas y ya que estamos usando este punto como origen, el punto de unión entre las esferas, ¿ya? Entonces, esto de acá, la distancia entre el punto de unión entre las barras y el anillo, va a ser nuestra distancia radial, nuestra coordenada radial, ¿ya? Y por lo tanto, la primera parte de nuestra energía potencial, ya, la podemos escribir como la parte de la energía potencial elástica. Como es un resorte de constante elástica K y largo natural 0, entonces esto va a ser igual a 1/2 de la constante elástica, que la voy a escribir con letra cursiva, como les dije antes, por el estiramiento o compresión del resorte al cuadrado. En este caso, solo vamos a tener estiramiento, vamos a tener el estiramiento de largo R, y entonces esto es igual a R cuadrado. Y entonces lo que nos falta solamente es el aporte gravitacional, porque recuerden que en este sistema hay gravedad. Entonces, para el aporte gravitacional, como se hace usualmente, ¿sí? Porque recuerda que para la energía elástica es el estiramiento con compresión al cuadrado. Ya. Para la energía gravitacional, recuerden que siempre tienen que ustedes poner cuál es su origen para el caso de la altura. Vamos a usar el origen que tenemos por ahora, el punto de unión entre las barras, y como es usual en coordenadas esféricas, esta altura va a quedar expresada en función del ángulo, en este caso cenital, que es constante. ¿Ya? Porque, tal como teníamos la relación delante, vamos a tener un triángulo de esta forma, en donde lo que queremos es la altura. La voy a anotar con H minúscula para no confundirnos con otro sistema de coordenadas. ¿Ya? Lo que tenemos es este ángulo de acá, y además sabemos que esta hipotenusa es la distancia radial. ¿Ya? Entonces tenemos este triángulo que se ve, no se ve casi nada azul en la grabación. Lo voy a acercar para que tengamos esa imagen. Ya, pero entonces tenemos este triángulo semimorado, debería verse un poco morado, y entonces nos damos cuenta de que la distancia radial es la hipotenusa de este triángulo, donde el ángulo alfa es el ángulo que forma la hipotenusa y esta altura h, y lo que queremos es la altura h, por lo que queremos ahora es sumar la parte de la energía potencial gravitacional, que es m por g por la altura, y en donde la altura podemos darnos cuenta de que es r por seno de alfa, por coseno de alfa, perdón, porque es el lado adyacente. Entonces esto nos va a quedar la distancia radial por el coseno del ángulo alfa.
Y entonces con eso ya tenemos toda nuestra energía potencial. Y ahí nos damos cuenta de que en este caso solo depende de la coordenada generalizada R, que corresponde a la distancia radial. No depende de phi. Y lo importante, no depende de ninguna de las derivadas temporales de nuestras coordenadas generalizadas. Y entonces, ahora que tenemos la energía cinética y ahora que tenemos la energía potencial, finalmente podemos calcular nuestro lagrangiano y ahora sí que sí, terminar la parte A. Entonces, ¿ya? Vamos a tener que el lagrangiano, que según lo que estamos viendo, depende de R, R punto y phi punto, va a ser igual a 1/2 de la masa de la partícula por R punto cuadrado, más 1/2 de la masa de la partícula por R cuadrado, por phi punto cuadrado, por 0 al cuadrado de alfa, ¿ya? Menos la energía potencial, es decir, menos 1/2 de la constante elástica por la distancia radial al cuadrado, menos m por g por la coordenada radial, por el coseno del ángulo alfa. Y eso entonces, ahora sí que sí, esa es la lagrangiana del sistema, y con esto, ahora sí que sí terminamos la parte A de la pregunta 2. Ok, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? En armar este lagrangiano, ¿sí? Cuando se trata de la cinética, hablaste de la relación con algo en potencial, creo. De que la energía cinética puede depender de las coordenadas y va a depender en general de las derivadas temporales, pero el potencial no puede depender de las derivadas temporales y puede depender solamente de las coordenadas, como siempre. Acá jamás va a aparecer R punto o phi punto. En la energía cinética puede aparecer, por ejemplo, R o phi. La energía cinética a priori puede depender de cualquier cosa, la energía potencial a lo más de las coordenadas. ¿Cuándo, por ejemplo, ¿Depende de qué? No vamos a encontrar ejemplo en este caso. En general el tiempo se ingresa en la lagrangiana cuando existe como disipación o forzamiento. Pero para efectos de este curso no vamos a encontrar ese tipo de casos. Ya, ¿hay alguna otra duda? Si no, para que calculemos la ecuación de movimiento y quedemos hasta ahí con este ejercicio. Este de acá, este de acá. Esto es el lagrangiano. Recuerda que teníamos que el lagrangiano por definición es la energía cinética menos la energía potencial. Esto era con lo que partíamos y esto es lo que usamos ahora en la ecuación de Euler-Lagrange para encontrar la ecuación de movimiento. La variación. No, esto es solamente el... ¿Ah? No, esto es directamente la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética que encontramos también Verdad. menos la energía potencial de acá. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces me voy a atrasar solo 5 minutos para que encontremos la ecuación de movimiento al menos y con eso cerramos. Y entonces, parte C. Para las ecuaciones de movimiento de nuevo ocupamos Euler-Lagrange. Donde en este caso tenemos dos ecuaciones que tienen que cumplirse. Se tiene que cumplir que la derivada con respecto al tiempo del lagrangiano, de la derivada del lagrangiano, perdón, con respecto a R punto, menos la derivada del lagrangiano con respecto a R igual a 0, y una ecuación análoga para phi. ¿Ya? Entonces, para la coordenada radial, el primer término nos va a decir que la derivada del lagrangiano con respecto a R punto es igual a... El único término que depende de R punto es este primer término de la energía cinética. Al derivarlo, ustedes pueden comprobar que esto va a ser igual a M por R punto. Y por lo tanto, al derivar explícitamente
con respecto al tiempo, esta expresión, esto va a ser igual a m por r dos puntos. Por otro lado, la derivada del lagrangiano con respecto a r va a ser igual a. Recordemos que esto es una derivada parcial. Por lo tanto, todos los términos donde aparezcan otras coordenadas generalizadas, esas coordenadas funcionan como constantes. Por ejemplo, este término depende de r cuadrado y depende también de phi punto cuadrado. Sin embargo, como esto es una derivada parcial, este término solo lo derivamos con respecto a r y tomamos en cuenta que phi punto cuadrado es una constante. Entonces, en ese sentido, en este primer término obtendríamos algo del estilo m por r por phi punto cuadrado, ¿ya? Por seno al cuadrado de alfa. Y al derivar el siguiente término, lo que vamos a tener es la derivada de menos 1/2 por k por r cuadrado. Esto nos queda menos k por r. Y luego, este término de acá queda menos m por g por coseno de alfa. Entonces, una vez que tenemos los dos términos asociados a la ecuación de Euler-Lagrange, simplemente restamos y con eso llegamos a la ecuación de movimiento de nuestra partícula. ¿Ya? Y entonces, la ecuación de movimiento asociada a la coordenada r es m por r dos puntos menos este término que está acá abajo, y entonces nos va a quedar menos m por r por phi punto cuadrado por seno cuadrado de alfa, ya, menos k por r, y entonces nos queda más k por r, y después menos mg por coseno de alfa, y entonces nos queda más mg coseno de alfa, y eso es igual a 0. Y con eso tenemos la ecuación de movimiento para la coordenada r. Para conectarlo con la pregunta, esto todavía no es la ecuación efectiva, porque depende de phi punto. O sea, de alguna forma tenemos que despejar ese phi punto. Y esta es la parte en la que quiero conectar con la parte B. Cuando teníamos este tipo de expresiones y queríamos reemplazar ese phi punto, ¿de dónde sacábamos ese phi punto? De la otra cosa. Ok, ¿y por qué se lo podíamos sacar de la otra ecuación? Había una cantidad que se conservaba, ¿cierto? ¿En función de qué quedaba eso? Momento angular, ¿ya? Eso significa que de alguna forma la otra ecuación asociada al Lagrange nos va a entregar el momento angular, de alguna forma, ¿ya? Porque la otra ecuación nos entrega la ecuación de movimiento con la cual podemos reemplazar ese término de ahí. Vamos a ver entonces cómo nos entrega el momento angular. Ahora lo vamos a hacer para la coordenada phi. Nos quedan 5 minutos, lo siento. Entonces para la coordenada phi vamos a calcular el primer término. La derivada del lagrangiano con respecto a phi. ¿Cuánto es? Tomando en cuenta que estas son derivadas parciales. ¿Cuánto tendría que hacer este término? Muy rápido. Recuerden que la gracia de ir anotando esas cosas es perfecto, es 0. Recuerden que mi lagrangiano depende solamente de la coordenada r y de las derivadas temporales. Entonces, como esto es una derivada parcial, esto es directamente 0. ¿Ya? Por otro lado, la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto solamente deriva el segundo término del lagrangiano, ¿ya? Y nos va a quedar m por r cuadrado por phi punto. Eso es lo que conocemos como momento angular, pero en este caso nos queda por un seno cuadrado de alfa. Da lo mismo, es solo un factor. Esto de acá podemos identificar directamente que tiene unidades de momento angular. ¿Ya? ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, tomando en cuenta este término, es derivarlo explícitamente con respecto al tiempo.
¿Ya? Y en este punto es donde yo les digo que, como esta derivada es explícita, si es que ustedes derivan esto con respecto al tiempo, tienen que usar regla de la multiplicación para derivar esto con respecto al tiempo y después esto con respecto al tiempo. Sin embargo, en este punto no es necesario. No es para nada necesario que hagan esa derivada. ¿Por qué? Recuerden que Euler-Lagrange nos dice que la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto menos la derivada del lagrangiano con respecto a phi es 0. ¿Pero cuánto vale el segundo término? Perfecto. El segundo término vale 0. Eso nos está diciendo que algo derivado totalmente con respecto al tiempo es 0. ¿Y qué nos dice eso entonces? Que esto se conserva. ¿Ya? Como esto se conserva, porque su derivada con respecto al tiempo es 0, entonces eso nos está diciendo que todo este término se conserva. ¿Ya? Y entonces eso nos dice que m por r cuadrado por phi punto por seno al cuadrado de alfa es constante y le vamos a poner L porque es el momento angular. ¿Cómo sabemos que es el momento angular? Porque tiene unidades de momento angular. Y lo importante es que es constante, ¿ya? Y es constante porque de alguna forma, con la mecánica lagrangiana, llegamos a la conclusión de que su derivada temporal es 0. ¿Ya? Y a modo general, y esto lo voy a dejar anotado, porque es muy, muy general, entre comillas, si el lagrangiano, ¿ya?, no depende explícitamente explícitamente de Q sub K, donde recuerden que Q sub K es alguna coordenada generalizada, ¿ya? Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub K punto es constante. Siempre, ¿ya? Esto siempre se va a cumplir. Es algo súper importante desde el punto de vista de la mecánica lagrangiana y les permite encontrar cantidades conservadas como momentos angulares o momentos lineales de forma directa, si es que su lagrangiano no depende de alguna de las coordenadas. Con esto estamos cerrando, ¿ya? Si L no depende explícitamente de alguna de las coordenadas generalizadas, entonces la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad asociada a esa coordenada generalizada va a ser constante. Por ejemplo, en este caso, el lagrangiano no depende explícitamente de phi, por lo tanto, la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto es una cantidad que se conserva. Es así de directo, ¿ya? Y todo eso viene de esta derivada temporal que se hace 0. Ok, y tomando en cuenta ese resultado, de acá podemos despejar phi, lo podemos reemplazar en la ecuación de arriba, y con eso tenemos una ecuación efectiva con la cual podemos encontrar puntos de equilibrio y ese tipo de cosas. La parte importante de la pregunta es esto de acá. Y por eso es tan importante que vayamos anotando cuáles son las dependencias explícitas de nuestro lagrangiano. Porque así simplemente viendo esta parte, podemos ver qué cantidades se conservan. ¿Sí? ¿Cómo? Lo último no lo escuché. Por ejemplo, el phi, ¿por qué tenemos que sacarlo en la ecuación de... Acá arriba porque pidieron una ecuación efectiva. Como lo que pidieron en el control, de que tenían que reemplazar esto para que quede solo en función de R. Eso es lo que estábamos buscando. Nos están pidiendo la ecuación efectiva. Como para el potencial efectivo, queremos algo que solo dependa del radio. Entonces queremos una ecuación de movimiento que solo dependa del radio. Por eso tenemos que reemplazar phi. Eso entonces, ya voy a dejar la grabación en un rato y ahora afuera podemos hacer el reclamo, le pueden sacar fotos a sus pruebas. Eso, que esté muy bien. Sí, pueden usarla sin ningún problema. Eso, que esté muy bien. Voy a terminar la grabación. Chao, que esté muy bien.